Gracias, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Alabado sea tu Jesús. nombre, Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Preciosa sangre, Señor Jesús. Preciosa sangre se derramó. Alabanzas al Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Preciosa sangre, yo por amor. Gloria a ti, Señor. Te damos gloria. Te damos gloria por tu derramamiento de sangre. Una sangre que marcó nuestras vidas. Y hoy día estamos aquí gracias a esa sangre derramada. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Jesús. Jesús, Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jesús. Padre. Gracias, Aleluya. Jesús. Aleluya. Gracias, Saraí, vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando. Vamos a poner en oración. Gracias, Irene, hija de la casa, María, hija de la casa, Nora, hija de la casa. Bendiciones a todos los que se están conectando. Estamos aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que entra ahí en la presencia. Dale compartir porque esta palabra va a ser de bendición. Gracias también, Mario, que se conectó de la iglesia de restauración en México. Dios bendiga a todos los hijos de allá, de México. Bendiciones de Ciénega de Flores. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Preciosa sangre. preciosa sangre. Aleluya. Gracias, Señor. Te glorificamos, papá. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria al eterno. El dolor, Gloria a ti, Jesús. Bendito eres Jesús. penas lloran. Bendito, 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 bendito. Sus venas lloraron, sus venas lloraron. Imagínense ese escenario. Santo, hay poder, Hay Padre. poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria a ti, Aleluya. Señor. Hay poder en la sangre. Aleluya. Alabanzas a ti, Rey. Alabanzas a ti, eterno. Hay poder en la sangre. Gracias, Señor, por tu sangre. Aleluya. Estamos ya a punto de comenzar. Estamos dando unos minutos para que puedan entrar las vidas y escuchar lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, que es lo que estamos para compartirles a todos ustedes. Así que comparte para dar comienzo a este tiempo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu sangre me lavó. Gracias, Señor. Alabado Tu sea tu sangre. nombre. Su sangre, su sangre, su sangre nos transformó. Gracias, Jesús. Alabanzas al Rey. Alabanzas al Rey, Señor. Alabanzas al Rey, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nadie como tú. Nadie como tú. Gracias, Señor. Aleluya. Nadie como Él. Aleluya. Hay poder. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Hay poder. Gracias, Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Vamos a comenzar, vamos a darle comienzo a lo que es la palabra del Señor. Bendiciones a mi papá, que lo veo conectado por ahí, otros hermanos más, pastores también. Gloria a Dios por este tiempo en que podemos venir aquí a tu presencia a hablar de ti, que es lo que nos gusta, que es lo que nos agrada, poder hablar de Él, ¿verdad? De su grandeza. Esta mañana, ¿verdad? Meditando, porque no es lo mismo cuando nosotros, ¿verdad? Estamos
diariamente viéndolo de un mismo punto de vista. Pero qué bonito cuando nosotros podemos sentarnos y meditar en un día como hoy, en ese sacrificio de esa pasión que lo llevó a la cruz. Wow, es algo bien poderoso porque ahí se ve la importancia que tenemos tú y yo para el Señor. Aleluya. Porque Él dando su Hijo, lo mayor, lo mejor que tenía en sus manos, por ti y por mí, es porque tú tienes un tremendo valor para el Señor. Jesús. Aleluya. Y a veces tú mismo no te das tu valor. Amén. Y el Señor sabe todo lo que tú cuestas para Él. Así mismo es. Y Él Aleluya. pensó en ti y en mí cuando entregó su Hijo. Así mismo es. Cuando entregó lo más valioso. O sea que tú tienes un valor para el Señor, tú tienes un valor para Dios. Un valor que no lo podemos encontrar en nada ni nadie. Amén. Esta mañana, volviendo a retomar el tema, yo estaba en la presencia del Señor, lloré. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo me llevó y yo solamente cerraba los ojos y veía cada acto de sacrificio. Yo cerraba los ojos y veía cómo Él iba cargando esa cruz, camino a ser, ¿verdad?, clavado en una cruz. Yo veía, ¿verdad? Yo podía cerrar mis ojos y podía verlo cómo él se podía sentir en medio de esos latigazos que recibía por ti y por mí. Yo veía cómo todos los que estaban allí alrededor de él, ¿qué hacían? Lo insultaban, le tiraban con cosas y él se mantuvo, señores, él se mantuvo. Él fue fiel hasta la muerte, él se mantuvo. Entonces yo decía, wow, cuánto amor él dio por mí, él dio por ti. Cuánto amor pudo dar, que yo te digo, yo cerraba los ojos y lloraba porque es un amor que tú no vas a encontrar en nadie sino solamente en Él. Y ahí fue que me llevó a escribir, muchos de ustedes lo leyeron. Y se los quiero leer antes de comenzar. Se los quiero leer porque vino desde mi mismo espíritu. Dice, y cuenta la historia que un día vino un hombre llamado Jesús, siendo rey. Se despojó de su trono y vino a habitar entre hombres humildemente. Este hombre les ofrecía a las personas cosas no normales, que incluso muchos no pudieron comprender. Y aquellos que sí entendieron fue porque les fue revelado en su espíritu. Les ofrecía vida eterna, un nuevo nacimiento, agua de vida que no les daría sed jamás. Aleluya. Un reino de luz, una redención por un sacrificio de sangre, un nuevo lugar donde morar, un nuevo pacto y mucho más. Incluso les ofrecía poderes, autoridad, y decía que en su nombre podían sanar y libertar a otros. Aleluya. ¿Qué hombre es este? Asimismo el Señor me lo revelaba. ¿Qué hombre es este? Decían muchos. Tuvo muchos seguidores que estaban detrás de él para poder ver de cerca todas estas cosas. Pero también muchos hombres de los que no entendieron, un día lo entregaron y deseaban su muerte. Qué ironía de la vida. Días antes de que lo entregaran para matarlo, esta misma gente lo estaban recibiendo con festejos y palmeras. Y le gritaban, Hosana, Hosana en las alturas, el rey de los judíos. Lo que no sabían es que ese acto también era necesario, porque después de esa entrega hasta la muerte, el pacto se activaría sobre aquellos que creyeron en él y por aquellos que luego de su muerte creerían. ¡Wow! Es que parece una película de ficción, pero no. Esto fue real. Esto sucedió hace 2000 años o más. Aleluya. Le pusieron una corona de espinas que decía, este es Jesús, el rey de los judíos.
Lo hicieron burlándose de él, pero sí tenían razón. Este era el rey de los judíos. Este hombre llamado Jesús fue golpeado, lastimado, crucificado y clavado en una cruz. Era parte del plan de aquel que lo envió, su Padre. Todos lo lloraron. Muchos creyeron en él después de su muerte. Muchos se sentían desamparados en ese shock que a veces nos deja la vida y que necesitamos días para entender. ¿Y ahora qué? Murió nuestro Salvador, muchos decían. ¿Y ahora qué? Este hombre llamado Jesús, al tercer día, resucitó. Se levantó entre los muertos, venció la muerte y el mismo infierno. Y hoy día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. No está muerto, Él está vivo. Recíbelo en tu corazón como tu único Señor y Salvador personal. Aleluya, aleluya. Esto fue lo que el Señor me dio esta mañana. Así mismito lo puse en las redes. Lo quise traer, se los quise leer porque no es lo mismo a lo mejor que ustedes lo lean a como yo lo percibí en mi espíritu. Amén. En una forma de cuento, pero todos sabemos, todos los que hemos creído en él, sabemos que fue real. Fue real. Que fue real. Mi alma adora al Señor. Gracias, Señor. Ese es el acto más grande de amor que pudo suceder en la tierra. Que ha podido suceder en la tierra. El entregarse por todos nuestros pecados. El romper las cadenas que nos tenían atadas. Sí, Señor. El romper todos esos decretos Gloria que estaban en nuestra Señor contra. Jesús. Y exhibirlo entre el medio de toda esa atmósfera demoníaca. Y el vencer al tercer día. Aleluya. Resucitado. Nuestro Cristo resucitado. Nuestro Cristo no está en una cruz. Amén. Él vive por siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Él está aquí. Él está ahí contigo. Yes. Él está en todo lugar. Ese Amén. Cristo que en una ocasión, un día le decían Hosanna, Hosanna, y después lo querían crucificar. Aleluya. Eso tenía que cumplirse porque todo eso estaba escrito. Antes Sí, los Señor. profetas ya habían hablado de todo ese acontecimiento. Es algo que él vino a cumplir y se sometió a toda la obediencia para cumplir todo lo que se había hecho por él. Aleluya. Y hoy en día estamos libres por esa sangre. Esa sangre nos ha redimido, esa sangre nos ha limpiado. Esa sangre es lo que muestra la misericordia del Eterno. No importa cuántas veces tú has pecado, no importa cuántas veces tú has fallado, pero cuando esa sangre te toca, Él se olvida de todos los pecados que tú cometiste. Gracias, en una Señor. ocasión. Él limpia todo corazón, Él limpia toda maldad, Él nos restaura. No importa cuántas veces tú le hayas fallado al Señor, pero cuando tú te tocas con esa sangre, Aleluya. es porque Él te va a limpiar, es Gracias, porque ya Él te Señor. limpió. Él murió por nuestros pecados. Aleluya. Él murió por nuestras enfermedades. Yes. Él rompió ya todas esas cadenas y hoy Todos somos son libres decretos, todos a son través de Él. decretos. Si lo hemos confesado con nuestra boca, Sí, es porque Señor. Él, y cree en Él que Él es el Señor, tú serás, vivirás la vida eterna. Amén. Solamente confesándolo, solamente creyendo Aleluya. en Él y confiando que el Hijo de Dios se entregó por ti y por mí. Aleluya, gloria a Dios. Y después Aleluya. de esta palabra tan poderosa, vamos a hablar, ¿verdad? Yo sé que muchos en las redes, muchos pastores, ¿verdad? Como nosotros también tomamos a lo mejor este día en particular para hablar, ¿verdad? Sobre estas 7 palabras. Que más que palabras, yo le digo declaraciones. 7 declaraciones que Jesús hizo en la cruz. Aleluya. 7 declaraciones porque cada declaración revela algo. Gloria a Dios. Oye, Jesús en su entorno, ¿verdad? Hecho Cristo, ese que estaba allí en la cruz, siempre trataba de revelarle algo a sus hijos. Y así Él lo hizo con estas declaraciones. Vamos a estar mencionándolas. No hay un orden en particular, pero sí vamos a estar mencionándolas y comentarles lo que el Señor nos ha revelado, ¿verdad? Nuestro espíritu en estas declaraciones. Vamos a leer Mateo 27:46. Mateo 27:46. Su poderosa palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, su poderosa palabra dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
esto es mío. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Aquí Gloria la a Dios. palabra es que él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos aquí que Jesús está expresando su sentimiento de abandono, ¿verdad? Aquí él se sintió abandonado por su padre, porque su padre siempre estuvo con él, junto con él, inclusive no desde que él se hizo hombre y caminó en la tierra, siempre Dios estuvo con Jesús, o Jesús siempre estuvo con Dios, y eso lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Jesús siempre existió. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Pero ahora viéndolo como Dios hecho hombre, Jesús, ese que caminó 33 años sobre la tierra, él en todo tiempo estuvo en comunicación con su Padre Celestial. Y vemos en este tiempo, en este momento, que Jesús está en la cruz cargando todas las maldiciones, Amén. todas las maldiciones de todo el mundo sobre un cuerpo, sobre un madero. En ese momento Jesús se siente abandonado. Aleluya. ¿Por qué? Por el Padre. Pero ¿qué pasa? Se siente abandonado porque esto es lo que ocurre. Dios que es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, no podía estar en ese momento con el Hijo porque el Hijo se había hecho pecado por nosotros. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que así mismo sucede con una persona que decide apartarse de Dios. Una persona que decide apartarse de Dios y empezar a buscar los placeres del mundo y empezar a buscar estar en pecado, estar en maldición. Dios se tiene que alejar, no porque quiera, sino porque es su esencia de amor, su esencia de todo. Mi alma adora al Señor. Y por esta razón, Dios tuvo que virar su rostro para no ver todo ese pecado que estaba sobre el Hijo. No porque el Hijo lo mereciera, porque ese pecado era tuyo y era mío. Mi alma adora al Señor. Es algo tan poderoso, porque Gracias, en esa ocasión Señor. el Señor se aparta de él y él siente todo ese peso, siente toda esa Gracias, carga. Padre. Y no es tan solo un solo pecado, era el pecado de toda la humanidad. Sí, Señor. Pecado de personas que todavía ni en la tierra estaban. Definitivamente. Es algo tan poderoso. Entonces, el Señor se sentía desesperado en ese momento, porque el Padre se le apartó en ese momento. En el único momento que el Señor le da la espalda, en un momento, pero él sentía esa carga, Aleluya. sentía ese peso, sentía ese dolor. Wow. Entonces, mira cómo si él sentía ese dolor, nosotros debemos pensar cada día de nosotros pensar antes de nosotros hacer algo malo, porque mira, él sentía dolor por los pecados y a veces se nos hace tan fácil nosotros Pecar, así se nos hace como tan fácil fallar. pecar, fallar, ¿me entiendes? Entonces cada vez que nosotros fallamos es como ese dolor que le estaban arrojando a él. A Dios mismo, ese dolor, eso es lo que te tiene que dar a ti, a mí entender que cada vez que le damos la espalda al Señor, que cada vez que hacemos lo malo ante los ojos del Señor, mira cómo Él se siente cuando le fallamos. Así Él mismo Él se siente, pero Jesús le dolió, a diferencia de nosotros que a veces no nos duele y seguimos caminando. A Jesús le dolió. Jesús dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era necesaria esa separación breve, porque en ese momento Jesús estaba tomando ese pecado de la humanidad que se hizo, ¿verdad? Que Él se hizo pecado por ti y por mí. Él se hizo pecado por ti y por mí. Y Él se sintió desesperado porque su Padre no lo estaba mirando. Se sintió abandonado. Mi alma adora al Señor. Oye, gracias, él Señor. estaba tomando nuestros pecados. Claro. Tomando nuestro lugar. Santo. El lugar donde tenía que estar tú y yo. Aleluya. Él lo estaba tomando por cada uno de nosotros. Por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta y pensar bien cada día que nosotros vayamos a hacer algo, cada día que nosotros vayamos a hablarle a un hermano. Gracias. Porque si estoy fallando, si estoy pecando, porque
Eso era cada vez que tú dices eso era un pecado de lo que Jesús estaba cargando en ese momento. Aleluya. Pero esa declaración es parte de algo que se escribió en el Salmo 22:1. Que lo escribió, que vino de David. David hizo esto que Jesús cumplió en ese momento en la cruz, ya había sido profetizado en palabras de David, cuando vemos en Salmo 22:1, que también David gritó de angustia. Aleluya. Gritó de angustia, de desesperación y decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así que David proféticamente pudo en un momento dado también sentir el abandono, el desespero. El abandono. A veces nosotros sentimos así, que no estamos viendo la mano de Dios obrar en nuestro favor. Aleluya. Hay veces que nosotros estamos pidiendo y pasando por ese dolor. Ahora tú te imaginas el dolor sencillo que tú pasas. Señor. Que tú pasas, ahora tú lo comparas como el Señor tenía el dolor de toda la humanidad encima de él. Así porque mismo. si a veces el dolor tuyo propio te toca el piso, quieres sangrar, llorar sangre, lo que sea, te lleva a un dolor, te lleva a una angustia, algo que te da un dolor. Ahora tú te imaginas todo el dolor de toda la humanidad que él cargaba. Así es, aleluya. Si algo tan sencillo que a ti te duele, ahora tú te imaginas todo en conjunto que él lo estaba cargando en ese momento. Él lo estaba cargando ahí en esa ocasión, cuando se tomó el lugar nuestro. Así mismo es. El lugar nuestro. No, ustedes no pueden con eso. Eso lo voy a tomar yo, porque soy yo el único que puedo libertarlo. Sí, soy yo el único que puedo romper esas cadenas. Soy yo el único que puedo romper toda esa angustia. Sí, Padre Santo. Yo quiero que mientras vamos descifrando estas declaraciones, que tú entres en la película, porque en realidad tienes que entrar, tienes que sentirlo. Mírate en esa cruz, mírate mirando a Jesús en esa cruz, mírate tú mismo siendo ahí expectante, mirando todo lo que estaba ocurriendo, para que tú puedas sentir ese dolor que sintió nuestro Padre Celestial en esa cruz. El punto número 2, o la declaración número 2. Está en Lucas 23:34. Aleluya. Dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hacen. Wow. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Así es. La palabra aquí que vemos en la segunda declaración es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí hay varios puntos. Uno de ellos es la misericordia de Jesús aún en medio del dolor. Aún en medio de su desesperación. Aleluya. Aún en medio de cómo él se sentía. Aún en medio de toda esa crueldad que él estaba viviendo. Aleluya. Aún en medio del dolor físico que también llevaba en su piel. No tan solo era un dolor emocional, espiritual, era un dolor físico. Según los científicos, dicen que una persona, digo yo, normal, por decirlo así, porque es que tuvo que ser algo wow. Una persona no hubiese aguantado llegar a ese monte y ser clavado en una cruz, sino que de tanto golpe, tanto azote que recibió, se iba desangrando en el camino. Mas el sufrimiento que llevaba en su corazón no era para que él llegara a la cruz. Y este hombre caminó con una cruz después de ser golpeado, azotado, emocionalmente dañado, sintiéndose solo, abandonado por su gente, por sus discípulos. Mi alma adora al Señor. Y aún en medio de esta cruz, él dice: Señor, perdónalos, Padre, es decir, llamó a su papá, no llamó a Dios, no lo llamó como Dios, lo llamó como papá. Papá, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí es que viene abarcando esa gracia eterna del Señor. Misericordia y gracia, aleluya. Perdona a los que no saben lo que hacen.
tantas veces, a veces nosotros pecamos sin saber lo que estamos haciendo. Gracias, Señor. Y eso es como Él intercede con nosotros ahí a la diestra del Padre. Ese era un punto, porque no tan solo Él está pidiéndole misericordia y que los perdone, sino que está intercediendo aún en su dolor. Aún en su dolor. Así como está intercediendo por nosotros, porque Gracias, día a Señor. día a día fallamos, y Él sigue intercediendo por nosotros. En ese momento Él intercedió porque el Señor Jesús tiene toda la autoridad para él decir cualquier palabra, declarar cualquier palabra y ser desmontado de esa cruz, y todo el mundo podía hacer lo que sea con los que estaban ahí, pero él tenía que cumplir lo que se había dicho de él. Y entonces mira como esa gracia todavía, él estando ahí, estaba dando como un comienzo de esa gracia. Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Él estaba hablando ya de la redención del perdón, sin ellos sabiendo que tenían a Jesús, tenían al divino, tenían al Mesías ahí adentro, y él todavía estaba intercediendo. Perdónalo, Padre, porque no saben. Santo. No saben lo que están haciendo. Gracias, no saben que ellos tienen a tu hijo aquí clavado. Ellos no saben que tienen al libertador. Ellos no saben que soy yo que lo voy a perdonar. A ellos mismos que me están clavando, yo les voy a perdonar esos pecados. Sí, a esos mismos que me dieron los latigazos, yo lo estoy perdonando, Padre. Sí, a esos mismos que me arrastraron por este camino, yo hoy lo perdono. Es algo tan poderoso y se nos hace tan difícil nosotros tener esa misericordia con el hermano, como Jesús la tiene con nosotros, porque nosotros fallamos a diario, pero se nos hace difícil nosotros perdonar a un hermano. Aleluya. Asimismo es ese punto que tú traes, porque Jesús estando en una cruz, pasando por todo esto, ¿verdad? Que hasta lágrimas de sangre brotaron, ¿verdad? De su rostro, del dolor tan grande que él sentía por dentro. Y viendo esto, él decía, perdónalos. Y qué difícil se nos hace a nosotros perdonar a los demás. Qué difícil se nos hace a nosotros perdonar. Qué difícil se nos hace juzgar. Qué difícil se nos hace ponerle el pie encima del hermano para que el hermano caiga y no se levante. Qué fácil se nos hace a nosotros actuar como el mundo, y difícil se nos hace actuar como Dios. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Esto nos enseña a nosotros a entender que el perdón, ¿verdad? El perdón es el que cubre toda falta, y que si Jesús te perdonó a ti, tú tienes también la capacidad, y es un mandato, de perdonar al otro. Amar a aquellos, Gracias, aunque te Señor. hagan mal. Amar a tus enemigos. Él nos manda, y vemos, es un acto que no tan solo que Él nos mandó, Él lo vivió. Así es. Porque no solamente que Él no está mandando, sino que Él lo vivió, y tenemos que ser imitador de Él. Entonces él sabiendo que lo estaban crucificando, que le estaban dando latigazos, que le pasaron con una lanza, tanto los latigazos que le habían dado, y él todavía dice, perdónalo, porque no saben lo que hace. Perdónalos. Cuánto amor, Señor, cuánto amor. Solamente Él. Aleluya. Solamente el amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre solamente el Santo. Cordero inmolado. Solamente Él, el que derramó esa sangre por ti, por mí, era el único que podía hacer eso. Por eso es que se nos hace difícil caminar como Él, porque nosotros como hombres fallamos. Aleluya. Pero la única forma, cuando nosotros reconocemos a Él, es que somos justificados. Aleluya. Cuando nosotros nos anclamos a Él, somos santificados a través de Él. Porque a lo mejor no podemos hacerlo como Él lo hizo, pero sí cuando lo tenemos a Él, Él nos da la llave de que nos somos igual a Él, porque somos semejantes a Él cuando lo atamos, cuando lo buscamos, cuando decimos, Padre, cámbiame. Yo quiero más de ti, yo quiero más de tu presencia, yo quiero ser imitador de ti y aquí en la tierra, Padre, cámbiame. Quita lo que no te agrada de mí, Padre eterno. Gracias, yo quiero cada día más parecerme a ti, Señor. Gracias, Jesús. papá. Que esa misericordia como tú la tuviste conmigo, así yo quiero tenerla a los prójimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aunque se me haga difícil, Señor, todo rencor que salga de nuestro corazón, Amén, Padre Padre eterno. Santo. Ayúdanos a amarnos unos a los otros, Padre. Aleluya. Porque sé que es difícil, pero solamente Sí, cuando Dios. te reconocemos a ti, Padre, sabemos que nuestro corazón puede ser cambiado. Gracias, Padre. Nuestro corazón puede ser transformado a Yes, través de que te aleluya. conocemos a ti, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Porque solamente tú lo pudiste hacer, Aleluya. de mostrar ese acto de misericordia, Padre eterno. Gracias. Aquellos que te maltrataban, aquellos que te estrujaban, Padre. Y a veces se nos hace difícil nosotros, con cualquier sencillez, nosotros tener misericordia con un hermano. Así mismo es, aleluya. Ay, mi alma te alaba, Mi alma Señor te Jesús. alaba, Mi Señor. alma te alaba, Gracias, Padre. Padre, por tu sacrificio, Señor. Solamente tú, Jesús, lo podías hacer. Aleluya.
El eterno Jesús. Mira la tercera declaración que Santo Jesús. Jesús hizo en la cruz. La tercera declaración está en Lucas 23:43 y dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, es decir, sin duda alguna, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, refiriéndose o hablando con aquel ladrón que estaba allí a su lado y se había arrepentido. En ese momento, ese ladrón hizo un acto tan hermoso que para Dios ni para Jesús contó cuánto él había hecho antes, a cuántos había matado, a cuántos les había robado, cuán mal había hecho una sociedad. En ese momento Jesús vio, aún en medio de su dolor, de su quebranto, de lo que él estaba viendo y de lo que le estaban haciendo, ahí él tuvo misericordia por ese que estaba al lado y vio su corazón. ¿Y qué dijo? De cierto te digo, oh santo, de cierto te digo, sin duda alguna, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy entrarás conmigo en el pacto, hoy tú recibes, a lo mejor perdió la vida terrenal, pero eso no es nada comparado a esa gloria, a esa vida eterna por la cual está guardada para ti y para mí. Mi alma adora al Señor, gloria a Dios. Algo tan importante como el Señor. Gracias, Señor. El Señor pasando por un dolor. Santo. El Señor pasando por un dolor. Gracias, Señor. Porque no era un dolor sencillo. Gracias, Padre. Era un dolor de, de toda la humanidad. Y vemos que este hombre al lado de él se arrepiente. Wow. Y la compasión del Señor olvidó su dolor por el dolor del otro. Mira cómo le dice, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Santo Jesús. Ahí lo que le está diciendo, mira, ese ladrón reconoció, vio más allá de lo que podían ver aquellos que le servían. Aún los discípulos no entendieron nunca que él era necesario que muriera y resucitara. Pero este ladrón, porque las palabras de él fueron las siguientes: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Es decir, a él le fue revelado que era necesario ese momento. Es decir, el ladrón decía, bueno, yo ahora muero, pero ahora mismo se me ha revelado que este hombre va a resucitar y se va a recordar de aquellos que murieron en él. Oh santo, algo que no se les reveló a sus discípulos, a los que los seguían, se les reveló a este hombre, a este malhechor, a ese matón. Por eso es que no podemos juzgar a nadie, porque del corazón, los corazones solo los conoce Dios. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. En ese momento se les reveló a este ladrón. Y por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, oh santo, se te ha sido revelado, se te ha sido revelado. En el paraíso, qué poderoso. Porque gracias, algo es muy importante, el dolor que el Señor estaba pasando en ese momento. Y tomó esa pausa en ese momento con esa revelación que tuvo ese hombre al lado. Claro. Tomó una pausa, espérate. Hay alguien que me está reconociendo. Hay alguien que a pesar de que va a pasar por una muerte, ha reconocido que yo soy el eterno. A pesar de que hay algo que él sabe que va a morir ahora mismo, ha reconocido quién es que está a su lado. En este momento se le reveló la verdad, se le reveló la vida y se le reveló el camino en ese momento de angustia. El Señor estaba pasando por un dolor que estaba llevando todos los pecados de la humanidad. Pero este hombre iba a pasar por un tiempo de muerte también, una muerte física, pero faltándole poco para llegar, para lo que iba a pasar terrenalmente. A este hombre se le revela la verdad. Aleluya. Se le revela y él dice, por favor, no me dejes. Yo, como tú dices, el ladrón sabía que iba a morir. Yo quiero que tú entiendas que esto no se trataba de lo físico. Él sabía que iba a morir, igual que Jesús iba a morir. Aquí lo que se le estaba revelando era el pacto
espiritual, era el por qué Jesús había venido, era el por qué era necesario que Jesús estuviera allí en esa cruz. Eso fue lo que hay se muchos le que reveló. digan, no, porque fue muy tarde. No, llegó justo a tiempo. Yes. Jesús siempre llega justo a tiempo. Amén. A lo mejor es que faltaron media hora de vida a ese hombre, pero le llegó justo a tiempo, porque Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Gracias. No fue tarde, no fue temprano, fue justo a tiempo que se le reveló la verdad a este hombre. Así mismo es. Santo. Y otra cosa, en esto también me da a ver que Dios siempre te da la oportunidad para entrar en el pacto o rechazarlo. Santo. ¿Tú sabes por qué? Porque hubo uno que decidió y se le reveló y entró ese día en el paraíso porque Jesús lo prometió. Pero hubo otro que se quedó callado, que no se le mostró arrepentimiento, que estaba escuchando lo que estaba sucediendo entre ese ladrón y entre Jesús, y en un momento dado podía decir, yo quiero también entrar, Señor, también acuérdate de mí. Pero a él no le fue revelado, él no percibió lo que allí estaba aconteciendo. Y así hay mucha gente, así hay muchas personas hoy día que se les predica la verdad, incluso Aleluya, están aleluya. en la misma iglesia, se predica la misma palabra, hay algunos que la creen, la reciben y se manifiesta, y hay algunos que la escuchan pero no la creen y por tanto no se manifiesta. Mi alma adora a No Dios. sucede nada. Aleluya. Esto es para el que cree. Gracias, Y el Señor. que estaba ahí creyó. Yes. El que estaba ahí al lado de él creyó. Pero el otro tuvo la oportunidad. Amén. Y la rechazó, si venimos Escuchó. a ver. Si ponemos a ver, estaban las tres ahí y él escuchó, pero este se le reveló. Yes, aleluya. Este decía, wow, aquí todo el mundo lo ha golpeado, lo ha maltratado. Oye, algo increíble, porque ¿qué diría este hombre? Porque viendo a Jesús pasar por todo ese sacrificio, por todo ese dolor, y todavía dice, wow, él ha pasado por más dolor que yo, pero yo quiero que tú te acuerdes de mí cuando tú estés en el paraíso, cuando tú vengas por tu reino, cuando tú vengas por todo. Ay, santo. Aleluya, aleluya. Es algo importante, qué maravilloso. Vamos a la cuarta declaración. Vamos a estar leyendo esta cuarta declaración, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aleluya. El 47 seguimos todavía. No, ese mismo, 23:46, esas fueron las palabras. En tus manos. Ahora vamos, espérate, mamá. Gloria a ti. Oye, el abandono voluntario, ay, qué bonito y poderoso. Como el Señor le dice aquí, vamos a repetirlo. Como él le dijo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ajá. Wow, es algo tan poderoso aquí, porque aquí vemos como diciéndole, como aquí se cumplió todo, como Padre, encomiendo mi espíritu, encomiendo todo, porque yo no tengo la fuerza para aguantar esto, solamente con tu poder. Es algo maravilloso que el Padre, él le dice aquí. Me encomiendo a ti, Padre eterno, porque yo en mi propia fuerza no puedo. Aleluya, Padre Santo. Wow, Mira, santo. esto es sencillo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, él le estaba diciendo, Señor, yo no quiero que nadie más tenga derecho a mi espíritu, que solamente sea tú el que tomes posesión de mi espíritu, porque el espíritu, ¿verdad?, vuelve el Padre, como dice, y el espíritu de Jesús Regresa a él. El Espíritu de Jesús siempre estuvo con el Padre. Aleluya. Y por eso él decía, yo quiero que mi espíritu vuelva a ti, en tus manos, que quede claro, que lo escuche el infierno y que lo escuche el cielo. En tus manos yo encomiendo mi vida, mi espíritu, aleluya. Aún en esta situación, ¿verdad? Aquí dice, aquí Jesús estaba abandonándose voluntariamente a los brazos de su Padre. Vemos que él se estaba abandonando voluntariamente a los brazos de su Padre. Él sabía que iba a morir, pero él sabía que había un espíritu que iba a quedarse, que estaba vivo. Amén. Y le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a ti, Señor. Algo bien poderoso cuando lo dice aquí también en Hebreos 9:14. Dice,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oye, el Cordero inmolado sin mancha, que no había pecado, no había fallado, no había un señalamiento contra él. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, oye, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, Señor. Aleluya, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Santo. Mira cómo lo dice la versión NTV, Hebreos 9:14. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Cuánto más ese sacrificio perfecto? Es decir, fue el Cordero sin mancha, fue ese hombre sin pecado, sin mancha, que se dio por todos nosotros, que Él cumplió todo. Él cumplió todo y se encomendó a su Dios, a su Padre Celestial. Mira, en esta versión, Aleluya. Esta versión me gustó mucho también. Mira cómo dice. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Wow, santo, aleluya. Oye, recibe esto. Más poder tiene la sangre de Cristo. Yes. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Qué poderoso está esto. Gracias, Señor. Qué poderoso está esto. Gracias, Señor. Yo no sé si tú estás entrando en esta revelación, pero es palabra de Dios, es palabra viva. Es palabra que nos recuerda ese hermoso pacto. Aleluya. Como dice, que más poder tiene la sangre de Cristo. Esa sangre no tiene vencimiento sobre nosotros. Esa sangre es la que nos cubre. Sí, esa sí, sangre fue derramada por nosotros. Esa sangre es la que nos limpia, la que nos redimió. Esa sangre del Cordero sin mancha. Gracias. Es el único hombre en la tierra que no había pecado. Gracias. No había un señalamiento contra él. No había nada que dijera lo contrario de él. Aunque se levantaron, no pudieron abortar el propósito por el cual él vino a la tierra. Él vino a la tierra para recuperar lo que primera Adán había perdido. Amén. A conectarnos con esa fuente con el Padre, conectarnos a aquel cordón, esa comunicación que se había roto en una ocasión. Él vino a conectar, el velo se rasgó a través de que ese sacrificio se dio por ti y por mí. Esa sangre es tan poderosa y todavía sigue teniendo poder. Gracias, por los Señor. Siglos de los siglos. Mi alma te alaba, hermano. Vamos a la número 5. Número 5 está en Juan 19. Juan 19, Gloria. Del 26 al 27. Alabanzas al Rey. Juan 19, Gloria. Del 26 al 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, eso es refiriéndose a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Santo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí vemos muchas cosas. Aquí podemos ver la compasión de ese hijo. Ese hombre, ¿verdad? Ese hombre, Jesús, el Dios Todopoderoso, Dios hecho hombre, aún, ¿verdad? En su dolor, Él tuvo cuidado de esa mujer que lo trajo al mundo. Aún así la respetó y la dejó a cargo, ¿verdad? No la abandonó, no la dejó sola, sino que la puso en manos de su discípulo amado, Juan. Mi alma adora al Señor.
Qué poderoso esto, bien claro dice. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Como que diciéndole, no te voy a dejar sola. Amén, sí. A lo mejor en el espíritu tú me vas a encontrar, pero físicamente no te voy a dejar Así sola. mismo es. Porque te voy a dejar a alguien. Aquí dice, después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso fue importante Eso también. es algo bien importante, porque ahí no está mostrando que no tampoco que físicamente el Señor le dejó a alguien a su madre que estuviera pendiente de ella terrenalmente, no tan solo espiritual, sino también en el ámbito terrenal, Así en el es. ámbito de que aquí te voy a dejar a alguien que cuide por ti. Vemos un hijo preocupado por su mamá, ¿verdad? Que le decía, bueno, yo no estaré, pero te dejaré en manos de uno que va a cuidar de ti, ¿verdad? Y este Juan que amaba, ¿verdad? Que era el discípulo amado de Jesús, así la recibió en su casa. Así que hasta en el último respiro, Jesús fue un hijo compasivo, no tan solo con el mundo, sino también, ¿verdad? Con su madre, con su familia. Aleluya. Aleluya. Después de esto dice en el 28. Ahora vamos para el número 6. Ahora vamos para la declaración número 6. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ok, eso lo vamos a ver en Juan 19:28. En Juan 19:28 está la otra declaración que Jesús hace diciendo, tengo sed. Pero esto es para que se cumpliese. Esto fue una profecía mesiánica que la encontramos en el Salmo 69:21. Era necesario que estas palabras, ¿verdad?, él las dijera para que se cumpliera la profecía en el Salmo 69:21. Ahora se los vamos a leer. Mi alma adora al Señor. Gracias, papá. Gloria a ti, Jesús. Santo eres Jesús. Gracias. Dice Señor. aquí, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Esto era la costumbre. Esto era la costumbre en una crucifixión. Eso que con esto se daba el cumplimiento de la profecía. Pero quiero que sepan que era la costumbre darle vinagre a beber en cuanto a aquellas personas que crucificaban. Y en este momento solamente él menciona esta declaración para que se haga, ¿verdad?, el cumplimiento de lo que allí le fue revelado en el Salmo 69:21, ¿verdad?, en una profecía mesiánica. Gloria a ti, Señor. Y vamos para el número 7. Vamos para la declaración número 7. En Juan 19:30. Donde dice. Juan 19:30. 19:30. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gloria. Vamos a ver ahora cuando dice consumado es. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, porque ahí es lo que está hablando cuando se le dio el vinagre. Cuando dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Santo. Qué poderoso. Mira, las últimas palabras de Jesús significaron que su sufrimiento había terminado, así como toda la obra que su padre le había encomendado realizar, que era predicar el evangelio, hacer milagros, ¿verdad?, y obtener la salvación eterna para su pueblo. Todo estaba hecho, terminado y cumplido. La deuda por el pecado estaba pagada. Consumado es. Qué bonito que cuando nosotros partamos de esta tierra y cumplamos el propósito de Dios, el propósito por el cual tú estás aquí, que no es comer, bañarte, dormir, trabajar. No, hay un propósito en tu vida. Qué lindo es que cuando nosotros partamos con el Señor, que nosotros podamos decir así como el Señor dijo, consumado es. Es decir, cumplí con el propósito por el cual me fui asignado. Pablo en un momento dado también lo dijo. Cuando ya había terminado, he acabado la carrera, he cumplido. Qué lindo nosotros poder terminar así tranquilo. Cumplí con lo que el Señor quería. Así que recíbeme, Padre Santo, recíbeme en ese reino que has preparado para mí, porque yo entiendo que cumplí el propósito por el cual tú me enviaste aquí a la tierra. Y hermoso todo esto,
lo que Gracias, pasó en esta historia de Jesús. Aleluya. Que Él siendo el Cordero Inmolado se entregó Gracias, por ti y por Jesús. mí. Aleluya. Ahí cuando vemos que el amor tan maravilloso que tiene Dios contigo, no importando cuántas veces tú has fallado, Gracias, cuántas Jesús. veces tú vayas a fallar, la mano Gracias, milagrosa, Jesús. la mano misericordiosa del Eterno siempre va a estar ahí para Gracias, levantarte, Jesús. Aleluya. para decirte, hijo, hija, heme aquí. Yo sé que tú Gracias, fallaste hoy, yo sé que tú vas a fallar mañana, pero mi misericordia te Gracias, arropa, mi Señor. misericordia te cubre. Hoy te declara limpio por su sangre, esa sangre derramada. Gracias, Jesús. Aleluya. Solamente esa sangre fue la que limpió todo, porque esa sangre cuando fue derramada el velo se rasgó. Hoy ya no hay más cordero que quemar, ahí no hay más cordero que sacrificar. Él se dio por ti, por mí. El único, ya no hay más nada cordero. Como cordero inmolado fue Él, el cordero sin mancha. Gracias, No fue un Señor. corderito de eso un cordero que no haya tenido algo roto en la piel. No, Él fue el cordero sin mancha, sin defecto. Gracias, El Señor. único, el cordero inmolado. Gracias, Señor. Él era el único que podía conectarnos nuevamente con el Padre, su Aleluya. propio Hijo. Él vino a recobrar aquello que se había perdido Gracias, Señor. cuando en el principio Adán desobedeció. Esa comunicación espiritual se había perdido a través de esa desobediencia. Él vino Aleluya. a recobrar todo eso. Gracias, Hoy ya tú Señor. no tienes que quemar un cordero en ningún lugar. Hoy tú puedes estar en cualquier lugar donde tú estás y hablar con el Padre. Gracias. Ahora mismo donde tú estás sentado, tú puedes hablar con Él. Aleluya. Él te abraza, Él te dice, hija, hijo, heme aquí, yo estoy aquí Gracias, contigo. No hay el sacrificio fue dado por ti y por mí, ya Él lo dio. Él dijo, mira, yo voy a tomar su lugar, Gracias, Padre. porque yo sé que ustedes no pueden con todo esto, pero yo voy a tomar Gracias, el lugar. Jesús. Hubo un intercambio. El Señor hizo un intercambio Yes. donde tú tenías que estar y dice, no, yo voy a intercambiar por ti. Amén. Porque yo sí sé, yo no he fallado, yo no he Gracias, pecado. Jesús. Y yo sé que lo que yo haga por ti te va a romper todas las cadenas. Lo que yo haga por ti va a romper toda obra de maldad. Lo que yo haga por ti va a echar todos los decretos al suelo. Todo decreto que fue declarado en tu contra lo voy a exhibir. Para que tú veas que mi sangre te va a redimir. El Aleluya. Señor tomó ese lugar. Gracias. Y valió la pena. Valió la pena porque hoy por esa sangre estamos de pie hoy en día. Aleluya. Hoy por esa sangre estamos libertados. Gracias. Hoy por esa sangre nos muestra esa misericordia. Que a lo mejor tú fallas 70 Gracias. veces 7, pero su misericordia está ahí. Gracias, Jesús. Aleluya. Nunca se ha vencido, nunca se ha vencido, nunca se ha vencido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Estamos dando gracias al Padre. Así como un día como hoy se derramó esa cruz, se derramó esa sangre, perdóname, en la cruz del Calvario. Aleluya. Así estamos declarando que esa sangre se derrama sobre tu casa. Que esa sangre se derrama sobre esta nación, sobre el mundo entero, sobre cada país. Estamos declarando que ese sacrificio de sangre, esa pasión que llevó a Jesús hasta esa cruz, esa sangre que bajaba por ese madero, esa sangre es la que ahora nosotros recibimos y activamos esa sangre sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que esa sangre, que no es casualidad ni coincidencia, que todo esto de la pandemia haya ocurrido en este tiempo de un Passover, de una Pascua. No, estamos declarando que hoy el Señor sana la tierra, que hoy el Señor dice, perdona a los padres porque no saben lo que hace, que Jesús está intercediendo con gemidos indecibles ahí como lo hace el Espíritu Santo de Dios por esta tierra. Y hoy oramos y nos ponemos de acuerdo que así como se derramó un día como hoy esa sangre en esa cruz, esa sangre que nos redimió y nos perdonó y nos santificó, asimismo esa sangre se derrama sobre el mundo entero, sobre el planeta Tierra, limpiando y echando fuera todo demonio de enfermedad y de muerte y de COVID-19 en el nombre de Jesús. Esa sangre que empezó a derramar desde que empezó a recibir golpes en su cuerpo, desde que empezó a recibir latigazos.
Yo diría más, esa sangre que empezó a derramar desde que lloraba al Padre y le decía, Señor, que si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo diga, sino que se haga como tú digas, según tu voluntad. En ese día él lloró lágrimas de sangre y esa sangre se empezó a derramar desde ese momento hasta esa cruz, que ahí derramó ya esa última sangre por ti y por mí. Mi alma adora al Señor y yo creo que esa sangre se derrama sobre nuestro país, que se derrama sobre este territorio, que se derrama sobre tu casa y se derrama sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está enfermo, si hay algún familiar que esté pasando por enfermedad, empieza a declarar que la sangre de Cristo se activa sobre esa persona, se activa sobre su vida. Empieza a declarar que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante y es enviada ahora mismo en el nombre de Jesús. Que no fue en vano el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que esa preciosa sangre que Jesús derramó es declarada y es activada sobre tu vida en el nombre de Jesús. Que estas declaraciones que Él hizo en esa cruz no fueron en vano. Fueron declaraciones que cumplían tiempos proféticos, que cumplían temporadas, que cumplían la culminación de un propósito para comenzar otro. Porque después que esta parte de la película se consumió y fue consumado, empezó lo que fue la resurrección. Mientras unos estaban llorándolo y extrañándolo, mientras otros se convertían, porque muchos creyeron después de esto que ocurrió, mientras algunos se sentían desamparados por su rey, él estaba ¿qué? Peleando. Él estaba allí en el Hades, quitándole las llaves del infierno y de la Hades al mismo diablo. El diablo pensó que había vencido, como a lo mejor ahora él está viendo tantos muertos y piensa que ha vencido, pero aquí Dios está en control. Así como él estuvo en control, que era necesario, y el mismo diablo y enemigo se burlaba de él porque lo veía clavado en una cruz, él no sabía, porque hay cosas que el enemigo no sabe, porque él no puede leer tu mente y él no sabe los planes que Dios tiene para ti. Aleluya. Y mientras muchos lo extrañaban a Jesús, él estuvo 3 días peleando y arrancándole las llaves del Hades y de la muerte al mismo Satanás. Él le arrancó las llaves. Por eso es que el enemigo no tiene llave ni de su propia casa, porque Jesús le quitó las llaves y resucitó. Y hoy día no lo tenemos que recordar como ese Jesús que presentan en películas y en cuadros, puesto en una cruz, clavado en una cruz. Porque el Jesús que yo creo resucitó. Y si Él resucitó, por eso es que hoy yo estoy aquí. Porque aleluya, también yo resucité. Porque Él me dio vida y vida en abundancia. Aleluya. Porque hoy día estamos aquí por ese pacto precioso que Él hizo por nosotros. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gracias, Qué Señor. Maravilloso ese acto de amor. Gracias, Señor. El mayor acto de amor que nosotros podíamos ver en el mundo. Te damos toda la gloria y la honra, Padre eterno. Porque gracias, sabemos que tu misericordia toca a todas las naciones. Gracias, Padre. Porque tu misericordia toca nuestras vidas, gracias, Padre eterno, Jesús. Señor Jesús. Nos presentamos ante ti, ante tu presencia, Señor Jesús. Agradecido, Padre, amén, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, por tomar nuestro lugar, Padre eterno. Gracias, Padre. Te presentamos cada persona que está en esta transmisión, Señor Jesús. Que tu sangre sea derramada sobre cada uno de ellos, Padre. Amén. Y por aquellos que van a estar viendo este video, Señor Jesús, más adelante, Padre eterno. Bendigo su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Declaramos una sanidad sobrenatural, Padre eterno, sobre aquellos padres que están enfermos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ese sacrificio se llevó rompió todas las cadenas, Señor Jesús. Lo ha hecho libre. Lo hiciste libre. Somos libres a través de ti. Somos libres a través de ese sacrificio, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aunque la muerte en un momento que a lo mejor se reía Gracias, en un Jesús. momento, Así es. pero al tercer día quedó en vergüenza. Porque ni la muerte pudo contigo, Señor. Así y es. hoy está aquí con nosotros y está en todo lugar donde nosotros caminamos, Aleluya. Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Jesús. Jesús. Te bendecimos, Jesús, en tu santo y poderoso nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor por tu vida, por tú que estuviste ahí conectado, por aquellos Gloria a que se Dios. van a conectar más adelante. Amén, Jesús. Damos gracias y lo menciono en este video, aprovecho la oportunidad porque sí, nosotros nunca, ¿verdad? Siempre hemos hecho los videos y nunca hemos pedido porque no nos interesa, porque sabemos que Dios es el que provee, pero sí le damos las gracias a aquellos que han puesto, ¿verdad? Su grano, su ofrenda en este ministerio, que terminan estos videos y el Espíritu Santo los mueve a ofrendar en este ministerio y nos piden la información y nosotros se la mandamos y envían sus ofrendas. Les damos gracias porque qué lindo es aquello que les puede ser revelado sin que se les sea exigido. Aleluya. Eso es poderoso. Así que bendigo también a los hijos de la casa que han mantenido, ¿verdad? Su empeño y han mantenido, ¿verdad? Ese esfuerzo de proveer a la obra del Señor. Así que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Gracias a cada persona que ha ofrendado, a cada persona que ha bendecido este ministerio. Gracias a ustedes por siempre estar ahí en comunicación con nosotros. Dios los bendiga inmensamente. Dios los guarde en todos sus caminos y que el pacto de esa sangre, de ese cordero inmolado que fue Jesús, lo puedan activar y puedan creer que no fue en vano, que hay propósito, que tú creas que el Señor sana tu casa, sana tu tierra, sana el mundo en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que empiezan ya a bajar esos números, porque como te digo, hoy meditaba y no es coincidencia, porque en Cristo no hay coincidencia, que todo esto que está pasando de esta pandemia ocurriera en plena Pascua, en este tiempo, ¿verdad? Donde iba a ser el Passover. Así que esto tiene algo poderoso detrás y es que el Señor está en control. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, les amamos y que Dios los continúe bendiciendo. Bendiciones, bendiciones. Gracias.